Sean bienvenidos a la lección número 15 de mantenimiento. En esta clase les voy a enseñar a instalar Windows o los pasos que se tienen que seguir. Lo primero que es importante entender es que Windows pues tiene diferentes versiones. Entonces, para poder trabajar, ustedes tienen que analizar qué es lo que tienen de hardware, o sea, qué procesador, qué memoria tienen para poder instalar. Si tienen una computadora con 1 GB de RAM y le quieren instalar Windows 10, pues sí se va a instalar, pero va a estar súper lenta. Si ustedes le instalan Windows 7 a una computadora con 1 GB de RAM, va a funcionar perfecto. ¿Por qué? Porque cada sistema operativo tiene sus propios requerimientos. Windows ha tenido diferentes versiones, seguramente recordarán al XP, al Vista, al 7, al 8, ahora ya estamos en el 10. Entonces, cuando ustedes van a trabajar, es importante aclarar. Ojo, bueno, esto quiero que me hagan una presentación, obviamente una diapositiva, que tenga las diferentes versiones. Casi todas las versiones de Windows tienen para 32 o 64 bits, que determinan la capacidad del sistema. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes van a trabajar, si tienen uno de 32 bits, es para un usuario muy básico, para alguien que realmente no tiene la capacidad de usar cosas muy avanzadas. Si alguien tiene el de 64 bits, este está diseñado para personas que realmente utilizan la computadora a un alto nivel. Hoy en día, de hecho, Windows 10, pues con la pena, ya es solo de 64 bits. Ese de 32 bits estaba, digamos, hasta el 8.1 perfecto. Ahora ya el Windows 10 solo es de 64 bits. Aunque en teoría nos deja descargar esa parte, las computadoras ya no lo dejan instalar. Entonces yo cuando instalo una computadora con Windows 10, pues ya de plano le instalo el de 64 bits, ya ni tan siquiera le muevo. Fíjense bien, les hablaba de los requisitos. Cuando ustedes van a trabajar, pues les va a pedir básicamente dependiendo de la versión de Windows ciertos elementos. Aquí estamos hablando todas las versiones de Windows, obviamente ya no me interesan mucho, vamos a ir a la última. Si ustedes van a trabajar con Windows 8, lo correcto sería que tuvieran un procesador Core i3, 2 GB en RAM, 320 de disco duro, tendrían que tener un DVD y tarjeta de video. Si eso fuera para el Pro, necesitaríamos un Core i5, 4 GB en RAM, 500 GB de disco duro, DVD. Ahorita casi todas las computadoras tienen esto excepto el procesador, que eso es en donde la mayoría fallan. Entonces, cuando ustedes van a trabajar, el problema está en el procesador. La mayoría de las personas cuando van a instalar una computadora sufren demasiado, y de verdad que sufren demasiado, porque pues, a lo mejor tienen un procesador Intel, Celeron, que son los muy comunes, los más comunes y muy baratos, y pues el problema que tienen es que son muy lentos. Entonces, cuando se instala una computadora con Windows 10, ahorita deberíamos de tener igual Core i3 o Core i5, pero ya el mínimo sería 4 GB en RAM. Ya 4 GB en RAM sería lo mínimo. Lo correcto sería 8, ¿no? Si se han dado cuenta, cuando algunas veces trato de hacer algo yo, pues es muy lento. Y eso que yo tengo un procesador de 4 núcleos y tengo 4 GB en RAM y tengo una tarjeta de video, y aún así se vuelve lento. Entonces el problema es ese realmente, ¿no? Bueno, quiero que pongan mucha atención. Cuando vayan a instalar Windows, el detalle es, como lo habíamos mencionado en otra clase, es dónde tengo Windows. Lo tengo en un disco, en un CD, en un DVD. En un DVD porque en un CD no cabe. Lo tengo en un DVD o lo tengo en una memoria USB. Más adelante en otra clase les voy a enseñar cómo hacer un pendrive. Les voy a enseñar así paso por paso cómo hacer un pendrive. Y entonces ustedes van a aprender cómo poder descargar Windows de la página oficial de Microsoft, y van a poder crear un pendrive para poder instalar una computadora con Windows 8 o 10, depende de ustedes. Entonces, quiero que pongan mucha atención. Yo lo que les voy a enseñar hoy son los pasos. Obviamente no lo puedo hacer en mi computadora porque no puedo reinstalarlo directamente. Lo voy a hacer a través de una serie de pequeños videos. Y espero que, bueno, sean prácticos, ya los tengo listos para que ustedes no sufran demasiado. Entonces, primero que nada, recuerden, para instalar Windows necesito saber qué versión de Windows voy a utilizar. Segundo, necesito cumplir con las características de hardware, procesador, memoria RAM, disco. Y ya cuando tengo eso, entonces ya viene el proceso de instalación. ¿Cómo sería? Lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, elegir cómo vamos a arrancar. Ya habíamos mencionado en otra clase que puedo ir al setup o puedo ir al boot menú. El boot menú sería más práctico. De hecho, yo les recomendaría que si tienen esa capacidad, ustedes vayan y presionen el boot menú y le digan, mi sistema está en una Kingston, y ya directamente va a arrancar. Mi sistema está en un DVD y ya directamente va a arrancar.
Entonces el detalle es que ese sería más práctico, pero bueno, les voy a mostrar el lado pues normal, por así decirlo, de las cosas. Vamos a suponer que en lugar de entrar al boot menú, a mí se me ocurre entrar al BIOS, al setup. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros entramos al setup? Pues obviamente nosotros vamos a tener la capacidad, dependiendo de las versiones, si recuerdan, tenemos diferentes versiones y algunas muy extrañas, ¿no? Dependiendo de la tarjeta madre. Entonces yo tengo que decirle que arranque primero. Ese sería el detalle. Aquí, por ejemplo, esta opción, nosotros tenemos que ahorita, pues lo que está haciendo es muy básico, ¿no? Está pues básicamente mostrándonos cómo entrar, y ya cuando entran, entonces ustedes ya se pueden cambiar en diferentes herramientas, diferentes secciones. Recuerden ir a donde dice boot, siempre donde dice boot. Y entonces aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el boot menú. Este está un poco pues antiguo, ya saben, pero bueno, pues depende básicamente de esto, ¿no? Vamos a ver si no nos va a querer poner un comercial ahora, porque bueno, va a suceder, ¿no? Sí. Ok, entonces el detalle es muy básico. En realidad espero que les quede claro ahorita que se quite ese comercial, que así pasa, ¿verdad? Entonces, ustedes para poder trabajar pueden entrar al setup o pueden entrar al boot menú, ¿vale? Ok. Entonces le damos ahí y listo. Ahí va a cargar, esperemos que cargue. Mientras tanto les explico nuevamente aquí. Que parece ser que se puso un poco lento el asunto, ¿no? Aquí, por ejemplo, recuerden, nada más tendríamos que seleccionar cuál de estos dos, o si estuviera la memoria, cuál de los tres, o si estuviera el disco, cuál de los cuatro es el que queremos que arranque. Entonces, una vez que ustedes ya están aquí, pues lo único que tienen que hacer es simple y llanamente ir a la opción. En este caso, tenemos aquí Boot Device Priority, o sea, prioridad de arranque. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo voy a poder determinar cuál de mis unidades. No sé cuántas unidades tenga, ahí me va a marcar las unidades que estén conectadas. Si yo tengo una memoria, si yo tengo un DVD, podría ser interno o externo, ahí me va a aparecer. Y entonces, si ustedes recuerdan, esto lo habíamos mencionado en la otra clase del setup. Aquí no dice first, second y third, pero bueno, básicamente dice lo mismo. Lo único que tienen que hacer es decirle cuál de las opciones quieren que arranque primero. Entonces ustedes van a poder cambiar las opciones. Aquí al lado les dice cómo cambiarlo. Ajá, entonces ustedes pueden cambiar el orden de arranque. Cuando ustedes ya hayan cambiado el orden de arranque, le dan F10, F10 era guardar y salir, si ustedes recuerdan. Entonces le dan F10, se reinicia la compu, ya no le mueve nada y va a entrar directamente a la instalación de Windows. Yo por eso les recomiendo, si ustedes van a cargar Windows, cuando esté cargando, presionen en su laptop o en su all-in-one, presionen F10 o F12. Dependiendo, aquí en la imagen del Dell que tenía era un F12, vean, F12, boot menú. En algunas es con F10. Entonces, si ustedes le presionan F2, F10, es más fácil. Nos evitamos todo el show de ir al setup. Aparece una ventana como esta, ustedes eligen su memoria, eligen su disco y listo. Una vez que ustedes ya lo hayan arrancado, pues empieza a cargar y lo primero que les va a pedir es que elijan el idioma. Ustedes tienen que elegir español de México. Aguas, porque de repente por ahí las personas sufren por dos cosas. Le andan poniendo español de España. Y digo, le pueden poner lo que quieran al final del día, ¿no? Pero el punto es que ustedes para poder trabajar entiendan que el chiste es elegir la opción adecuada. Entonces ustedes eligen español de México y le dan siguiente. Cuando le den siguiente, pues obviamente les va a preguntar a ustedes si quieren instalar el sistema. Y entonces, pues sí, es obvio que nosotros queremos instalar el sistema. Entonces, en realidad, aquí la parte importante es que elijan el idioma. Si no eligen el idioma correctamente, todo lo demás después les va a generar un conflicto. Generalmente, por ejemplo, con programas de Office, Excel, por ejemplo, muy común. Entonces eligen español de México, le dan siguiente, le dan instalar ahora
y le están diciendo que quieren instalarlo. También tiene la opción para reparar. Esto realmente de reparar yo lo he usado 1000 veces y ha funcionado 2, entonces eso no lo utilicen. O sea, si ustedes llegan aquí es porque quieren reinstalar el sistema, van a formatear como se le conoce coloquialmente. Cuando le van a instalar, entonces ya comienza el proceso. Ese proceso de instalación va a requerir de una clave o un serial. Entonces nos va a preguntar ahorita si estamos conformes, si queremos aceptar las reglas, las condiciones de ello. Entonces nosotros debemos de estar conscientes de eso. Si ustedes descargan el software oficial de la tienda de Windows, el software no tiene nada que ver con la clave. Entonces, por ejemplo, aquí me está pidiendo que yo ponga la clave. Oiga, pero yo bajé de la página oficial de Microsoft, ¿sí? No pasa nada. Te va a dejar usarlo. ¿Qué pasa entonces? Que si tú le pones la clave vas a poder desbloquear muchas acciones. Si no pones la clave no vas a poder desbloquear muchas acciones. Entonces esa clave viene en la caja cuando compran el disco físicamente, o si compran el archivo por correo, se los mandan también por correo. Entonces esa clave es la activación. Cuando alguien dice que tiene un Windows pirata es porque no puso esa clave. ¿Qué pasa entonces? Bueno, hay programas como los parches que lo que hacen es evitar que nos pida esa clave. Entonces, aunque sí funciona como original, no es original porque no pusiste una clave válida, o sea, la repitió. Esa clave alguien más seguramente la tiene en otro lugar del mundo y por eso es que cuando tratan de actualizarlo, pues es ahí donde les marca que su copia no es original. Entonces, cuando ustedes ya van a trabajar, viene la parte que pues es importante, yo creo que es la más importante, ¿no? Ustedes ahorita pues pueden poner su clave, obviamente, y cuando ya tengan su clave, pues nos va a preguntar básicamente qué queremos hacer, ¿no? Entonces, aquí ya pusimos una clave X, no voy a decir, esa es la clave, no, ni al caso, ¿eh? Entonces, una clave X. Y entonces nos pregunta si estamos conformes con, pues que si es copia pirata, pues nos pueden obviamente demandar, eso es lo que dice. Si ustedes se dan el tiempo de leerlo, dice, ¿quieres actualizar a una versión más reciente o quieres personalizar, instalar Windows? Ustedes siempre tendrían que elegir aquí donde dice personalizada, porque en personalizada en realidad lo que va a hacer es instalar una copia nueva. Arriba donde dice una actualización, pues es cambiarlo de 8 a 10 o de 7 a 8. Así no se hace de hecho. Entonces, ustedes si llegan a instalar Windows, siempre deben de ir a la opción que dice personalizada. Cuando le den clic a personalizada, va a abrir una ventana donde lo único que tendrían que hacer es muy sencillo, tendrían que decirle en qué espacio del disco lo van a instalar. Entonces quiero que pongan mucha atención, por favor. Ahorita nosotros cuando le damos clic a personalizada, dependiendo de la versión de si es una laptop, si es una PC, si es una all-in-one, pueden aparecer diferentes particiones. ¿Qué son las particiones? Es el mismo disco, pero segmentado en pequeñas fracciones. Entonces aquí alcanzamos a ver que tenemos varias opciones aquí arriba. Estas son las particiones. Del lado derecho dice sistema principal, lógica principal. Puede decir incluso recuperar, recovery o algo dependiendo de. Bueno, si ustedes van a instalar una computadora y lo tienen que hacer correctamente, lo que van a hacer es seleccionar la primera y van a buscar el botón que dice eliminar y les va a preguntar, ¿quieres eliminarlo? Sí. Seleccionas la segunda, le das a eliminar. ¿Quieres eliminarlo? Sí. La que sigue, eliminar, sí. La que sigue, eliminar, sí. Ustedes borran todas y va a quedar algo que se llama espacio sin asignar. Solo una opción. Cuando tengan espacio sin asignar, ustedes le ponen nuevo. Aparece un valor, le dan a aceptar. Nuevo es crear una partición. Y ahí donde aparezca le dan siguiente, que sería la partición principal, por ejemplo aquí. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Muy fácil. Que cuando nosotros le demos siguiente, va a empezar a copiar nuestros archivos. Entonces, esto de copiar archivos se va a tardar, no sé, 3, 5, 10 minutos dependiendo de su máquina. Cuando acabe de copiar los archivos, lo que va a hacer es que se va a reiniciar. Entonces, es muy probable que ustedes tengan que quitar su memoria con el sistema operativo cuando se apague. Ahorita se está reiniciando, entonces la máquina se va a reiniciar.
Si yo tengo una laptop o una all-in-one, cuando se reinicie, quito la memoria o saco el disco. Si no quitan la memoria o sacan el disco, lo que va a pasar es que va a volver a comenzar otra vez el proceso. Entonces, cuando se reinicia la primera vez, lo quitan. ¿Qué va a pasar? Que después va a checar lo que es la resolución de la pantalla y se va a volver a reiniciar. Ustedes ya no le muevan nada, déjenla solita. Cuando ya haya pasado de eso, va a llegar al punto de personalizar, donde nos va a preguntar el nombre. Entonces ustedes ya van y le ponen el nombre del equipo, no el nombre de ustedes, es el nombre de la máquina. Y aquí viene una parte muy importante donde nos pregunta la configuración. Hay dos opciones: la recomendada por Windows, que es la rápida, y la personalizada. A diferencia de esta opción, yo le pongo siempre la personalizada, y entonces la personalizada es así como que quitarle todas las opciones para evitar que instale ciertos elementos. ¿Qué les instala? Les instala opciones como, por ejemplo, opciones para que se actualicen solo los controladores, opciones para que la máquina baje algo, opciones para que busque soluciones. Cuando ustedes dejan que Windows haga eso, el problema es muy grave. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque la computadora solita va a decidir cuándo usar sus recursos, y por eso es que se vuelve lenta. Entonces, ustedes de preferencia no elijan la configuración rápida, siempre elijan la personalizada y desactiven todo. Aquí van a elegir esta, no pasa nada. Cuando ya hayan puesto, o bueno, en el caso de la personalizada, deshabilitado todo, pues van y ponen el nombre del usuario. Por ejemplo, así ya le ponen Pedro, Raúl, Lupita, Ángel, no sé. Ponen una contraseña, si es que acaso quieren esa contraseña. Y una vez que ustedes pongan esa contraseña, pues obviamente la deben de recordar, porque si no después no van a poder entrar. Les pide un indicio de contraseña. Bueno, recuerden que es una palabra que les recordaría. Aquí no le vamos a poner, entonces le vamos a dar y va a terminar. Se va a tardar de 3 a 5 minutos en terminar la configuración, y bueno, eso es lo que se instala Windows. La próxima sesión les voy a explicar 3 o 4 cositas que debemos de checar una vez terminada la instalación de Windows. ¿Vale? Bueno, espero que entonces hayan entendido los pasos. Más adelante vamos a ver cómo crear el pendrive y ya lo estaremos checando de otra forma para que ustedes puedan instalar Windows en cualquier equipo. Nos vemos en la siguiente sesión.